¿Te has preguntado por qué las ventanillas de los aviones son redondas? En este vídeo desvelamos el misterio. Accidentes, diseños innovadores y cómo una simple forma salvó miles de vidas. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las ventanillas de los aviones son redondas? Parece un detalle insignificante, ¿verdad? Pero la historia detrás de esa forma es fascinante, llena de accidentes y lecciones aprendidas a un alto precio. En los albores de la aviación comercial, las ventanas eran cuadradas o rectangulares. Eran más fáciles de fabricar, más baratas, y parecían, a simple vista, más prácticas. Sin embargo, esa aparente sencillez ocultaba un peligro mortal. La presión atmosférica a gran altura ejercía una fuerza increíble sobre las esquinas de esas ventanas, creando puntos de tensión que podían provocar grietas, fisuras, e incluso, el colapso total del cristal. Imagina el desastre. Varias tragedias aéreas en la década de 1950 pusieron de manifiesto la debilidad de este diseño. Accidentes que se pudieron haber evitado con una simple modificación. La presión a esas alturas era un enemigo silencioso, y las esquinas de las ventanas, sus puntos débiles. Los ingenieros se enfrentaron a un dilema: ¿cómo garantizar la seguridad de los pasajeros sin comprometer la visión? La solución, aparentemente simple, fue revolucionaria: la forma redonda. Una ventana circular distribuye la presión de manera uniforme, eliminando esos puntos críticos de tensión. Una forma geométrica que, sin ser llamativa, se convirtió en un elemento clave para la seguridad de miles de pasajeros. Imagina los primeros aviones de pasajeros. Eran máquinas impresionantes para su época, pero sus diseños, a veces, dejaban mucho que desear en cuanto a seguridad. Piensa en las ventanas, por ejemplo. En sus inicios, eran cuadradas, un diseño que parecía lógico, simple y eficiente. Pero esa aparente simplicidad ocultaba un peligro mortal. La presión a gran altitud era un problema enorme. A medida que el avión subía, la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la cabina era brutal. Estas ventanas cuadradas, con sus esquinas, eran puntos débiles estructurales. La presión se concentraba en esas esquinas, creando tensiones que podían provocar grietas, y en casos extremos, explosiones catastróficas. Recuerda que estamos hablando de una época donde la comprensión de la aerodinámica y la resistencia de materiales era mucho menos sofisticada que la actual. Los ingenieros no siempre podían predecir con exactitud cómo se comportarían los materiales a esas altitudes y presiones. Los accidentes, con ventanas que se rompían o explotaban en pleno vuelo, eran lamentables y frecuentes. Estas tragedias, aunque horribles, sirvieron como lecciones cruciales. Fueron el catalizador para el cambio, para una profunda revisión del diseño de las ventanas de los aviones. La forma cuadrada, tan aparentemente sencilla, demostró ser un grave error, un diseño fatal con consecuencias devastadoras. La necesidad de mejorar la seguridad era inminente. Pues bien, esas primeras ventanas cuadradas, aparentemente inofensivas, se convirtieron en un factor clave en varios accidentes. La presión a gran altura y los constantes cambios de temperatura creaban una tensión brutal en el metal de la estructura del avión. Imagínate, miles de kilos de metal sometidos a fuerzas inmensas, día tras día, vuelo tras vuelo. Ese proceso, invisible a simple vista, se llama fatiga del metal, y es un enemigo silencioso que puede llevar a la catástrofe. Esta fatiga se manifiesta como pequeñas grietas microscópicas que, con el tiempo y la repetición de los ciclos de presión, se van agrandando hasta que el metal cede. En el caso de las ventanas cuadradas, las esquinas, puntos de mayor concentración de estrés, eran las primeras en sufrir. Esas grietas, imperceptibles al ojo humano, podían llegar a expandirse, debilitando la estructura y provocando implosionaciones dramáticas a gran altitud. Recuerda que hablamos de aviones de construcción relativamente rudimentaria para los estándares actuales. La detección de estas fallas era extremadamente difícil, y muchas veces, los problemas solo se detectaban después de un accidente. El resultado eran tragedias, implosiones de las ventanas, despresurizaciones repentinas, y en muchos casos, la pérdida total del avión. La fatiga del metal era una amenaza silenciosa y letal. La entrada en escena del de Havilland Comet, el primer avión de pasajeros a reacción, prometía una nueva era en la aviación. Su elegante diseño y velocidad revolucionaria cautivaron al mundo. Pero detrás de esa fachada de modernidad se escondía un peligro latente, una falla que se manifestaría de la forma más trágica imaginable. Imagina la emoción de un viaje en uno de esos aviones, la promesa de un futuro más rápido, más conectado. Un futuro que, para algunos,
se cortaría abruptamente. En 1954, el mundo presenció con horror el primer accidente fatal de un Comet. El vuelo se desplomó sin previo aviso, dejando a las autoridades aeronáuticas desconcertadas. Las investigaciones iniciales apuntaron a fallos mecánicos, pero la verdad era mucho más sutil, y mucho más aterradora. ¿Qué podría causar semejante catástrofe en un avión tan moderno y aparentemente seguro? La respuesta estaba en los detalles, en esos pequeños puntos que a veces pasan desapercibidos. Más accidentes siguieron, cada uno más misterioso que el anterior. La presión en cabina, la fatiga del metal alrededor de las ventanas. La pieza del rompecabezas empezó a encajar. Se descubrió que la forma cuadrada de las ventanas, combinada con la presión a gran altitud, creaba puntos de tensión críticos en la estructura del avión. Esas esquinas, aparentemente inofensivas, se convertían en puntos débiles letales. La tragedia del de Havilland Comet marcó un antes y un después en la historia de la aviación. Sus accidentes forzaron una revisión completa de los estándares de seguridad, llevando a un cambio radical en el diseño de las ventanas de los aviones. La forma redonda, con sus curvas suaves, distribuye la presión de forma más eficiente, eliminando esos puntos críticos de tensión. Una simple modificación geométrica que salvó miles de vidas. Pero la alegría se truncó. Una serie de accidentes fatales con el Comet pusieron en jaque a la industria aeronáutica. Aviones aparentemente impecables se desintegraban en pleno vuelo, dejando tras de sí un rastro de misterio y muerte. Tú te preguntarás, ¿qué pasó? La investigación se centró en descubrir la causa de estas tragedias, algo que a simple vista parecía inexplicable. Los expertos escudriñaron cada detalle del diseño del Comet. Se analizaron los materiales, las uniones, la presión en cabina. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La respuesta, increíblemente, se encontraba en algo tan simple como las ventanas cuadradas del avión. La fatiga del metal, provocada por las tensiones repetidas en los bordes de esas ventanas, resultó ser la culpable de las catastróficas rupturas. La presión de la cabina, durante el vuelo, ejercía una tensión enorme en las esquinas de las ventanas cuadradas. Con el tiempo, esta tensión repetida, imperceptible al ojo humano, causaba microfracturas que, con cada vuelo, se iban agrandando hasta provocar una falla catastrófica. Fue una lección brutal, pero invaluable, para la industria aeronáutica. El cambio a ventanas ovaladas o redondas, con sus bordes curvos y una distribución más uniforme de la tensión, resolvió el problema. Una simple modificación geométrica que salvó miles de vidas y marcó un antes y un después en la seguridad aérea. La tragedia del Comet nos enseñó una lección crucial sobre la importancia de los detalles en el diseño aeronáutico. Tras los análisis de los restos, la respuesta comenzó a tomar forma: la presión. A miles de metros de altura, la cabina del avión soporta una presión mucho menor que la que tú experimentas al nivel del mar. Esa diferencia de presión, brutal entre el interior y el exterior del avión, ejercía una fuerza inmensa sobre el fuselaje, especialmente en las áreas más débiles, las esquinas de las ventanas cuadradas. Imagina la fuerza concentrada en esos puntos. Era como tener un puño invisible golpeando constantemente las esquinas, un golpe que se multiplicaba con cada cambio de altitud. Las ventanas cuadradas, con sus ángulos rectos, no estaban diseñadas para soportar esa tensión. La fuerza se concentraba en las esquinas, debilitándolas y generando grietas microscópicas que, con el tiempo y el estrés del vuelo, se convertían en fisuras catastróficas. Esas grietas, inicialmente imperceptibles, eran las culpables silenciosas de la tragedia. Se expandían gradualmente, hasta que la presión exterior superaba la resistencia del material debilitado. El resultado: una despresurización explosiva que destrozaba la estructura del avión y lo convertía en un amasijo de metal en cuestión de segundos. Tú puedes imaginarlo, ¿verdad? La solución, sorprendentemente simple, era cambiar la forma de las ventanas. Las ventanas redondas distribuyen la presión de manera uniforme a lo largo de toda su superficie, evitando esa concentración de fuerza en puntos débiles. Una forma geométrica que salvó miles de vidas, demostrando que incluso en la ingeniería más sofisticada, los detalles más pequeños pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La solución, elegante en su simplicidad, era cambiar la forma. Olvida las esquinas afiladas, las líneas rectas que concentraban la presión. Imagina una ventana redonda, una forma que distribuye la fuerza de manera uniforme. Esa curva suave, esa perfecta simetría, se convertía en la clave para soportar la diferencia de presión entre el interior y el exterior del avión. Era la diferencia entre una catástrofe y un vuelo seguro.
Las ventanas redondas podían resistir mejor la presión extrema a la que se sometían a gran altura. La distribución de la fuerza era mucho más eficiente. Piensa en ello como un arco, una estructura que ha soportado el peso de edificios durante siglos. Esa misma resistencia, esa misma capacidad para distribuir el peso, es lo que hacía a las ventanas redondas la solución perfecta. La resistencia de la forma redonda no solo prevenía implosiones, sino que también reducía el riesgo de grietas y fracturas. Aquellas ventanas, aparentemente simples, eran el resultado de una profunda comprensión de la física y la ingeniería. Un pequeño cambio de forma, una decisión basada en la ciencia, salvó innumerables vidas y transformó para siempre la seguridad en la aviación. Fueron años de intenso trabajo. Imagina a los ingenieros, con sus reglas de cálculo y planos detallados, trabajando en el diseño. No era solo una cuestión de forma, sino de resistencia y precisión. Había que calcular la presión a la que estaría sometida la ventana a grandes altitudes, la temperatura, y la fatiga del material con el tiempo. Cada milímetro contaba, cada curva era vital para la seguridad. El material, por supuesto, era crucial. Se necesitaba algo ligero, resistente a los impactos y capaz de soportar enormes diferencias de presión. El acrílico, un material relativamente nuevo entonces, se convirtió en el protagonista. Su proceso de fabricación era complejo, moldeado a altas temperaturas, pulido con precisión milimétrica para eliminar cualquier imperfección que pudiera comprometer su resistencia. Luego venía el ensamblaje. La ventana no se colocaba simplemente en el fuselaje. Se integraba en un complejo sistema de capas, conjuntas selladas herméticamente para evitar fugas de aire y cambios de presión. Cada capa tenía una función específica, desde el aislamiento térmico hasta la protección contra impactos. Un trabajo de precisión que requería un equipo altamente especializado. Pero, ¿por qué una ventana redonda? Piensa en cómo se distribuye la presión en una superficie. Si aplicas fuerza en una esquina de un cuadrado, esa esquina soportará toda la tensión. En una ventana cuadrada, en pleno vuelo, esa presión se concentra en los bordes, creando puntos de debilidad. Es como intentar sostener un peso con una hoja de papel doblada. Se rompe fácilmente. En cambio, una ventana redonda distribuye la presión de manera uniforme. La fuerza se reparte por toda la circunferencia, reduciendo la tensión en cualquier punto específico. Es como si la fuerza se disolviera, se extendiera a lo largo de la curva, haciendo que la ventana sea mucho más resistente a la presión extrema que ejerce el aire a gran altitud. Recuerda que a miles de metros de altura, la presión atmosférica es brutal. Una ventana mal diseñada podría implosionar, con consecuencias catastróficas. La forma redonda, simple pero ingeniosa, se convirtió en un elemento clave para asegurar la integridad estructural de la cabina y, por lo tanto, tu seguridad. Imagina una ventana de avión de los años 50. Probablemente era de plexiglas, un material resistente pero con sus limitaciones. La presión a gran altura es brutal, y el plexiglas, aunque mejor que el vidrio, podía sufrir grietas o incluso romperse bajo estrés extremo. Los ingenieros aeronáuticos trabajaron incansablemente para encontrar materiales más seguros y resistentes, capaces de soportar las fuerzas implacables a miles de metros de altura. Ese fue el gran salto. Así llegaron los materiales compuestos. Más ligeros que el plexiglas y mucho más resistentes, estos materiales revolucionaron la seguridad aérea. Se comenzaron a utilizar capas de plástico reforzado con fibra de vidrio o carbono, creando una estructura multicapa capaz de absorber la presión y distribuir la tensión de manera mucho más eficiente que el plexiglas. Esto significó una reducción drástica en el riesgo de roturas y fallos estructurales en las ventanas. Recuerda que la forma redonda sigue siendo clave. La distribución de la tensión es fundamental, pero los materiales modernos han hecho posible que incluso ventanas de formas ligeramente más complejas sean seguras. Sin embargo, la forma redondeada minimiza los puntos de concentración de tensión, proporcionando un margen de seguridad adicional. La combinación de un diseño inteligente y materiales innovadores es lo que te permite volar con tranquilidad. Pero la forma redonda no era la única clave. Piensa en el grosor del cristal. A mayor altura, mayor presión. Las ventanas de los aviones no son una simple pieza de cristal. Son capas superpuestas de material, cada una diseñada para soportar una parte de la carga. Esa estructura multicapa, combinada con la forma curva, distribuye la presión de manera uniforme, previniendo grietas y roturas catastróficas. Es como un escudo protector contra la fuerza implacable del aire. Además, la calidad del material era fundamental. El plexiglas, aunque resistente, evolucionó.
Se desarrollaron aleaciones más resistentes y con mayor capacidad para soportar fluctuaciones de temperatura extremas. Recuerda que a esas alturas, el frío es intenso. Un material inadecuado podría volverse quebradizo y romperse con facilidad, con consecuencias desastrosas. Y no te olvides del marco. La estructura que rodea la ventana es tan importante como el cristal mismo. Debe ser lo suficientemente robusta para distribuir la presión y proteger el cristal de golpes y vibraciones. Un diseño deficiente en el marco podría comprometer toda la seguridad de la ventana, independientemente de lo resistente que sea el cristal. Imagina un vuelo a gran altura. De repente, una grieta minúscula aparece en una ventana cuadrada. La presión externa, brutal a esa altitud, comienza a expandir esa grieta. En segundos, la ventana explota, creando un agujero que despresuriza la cabina. El resultado: pánico, lesiones graves, en muchos casos, la muerte. Esto ocurría con frecuencia en los primeros aviones con ventanas cuadradas. La forma cuadrada, con sus esquinas, concentraba las tensiones, convirtiéndolas en puntos débiles. Pero la forma redonda distribuye la presión de manera uniforme. Esa misma grieta en una ventana redonda se propagaría de forma mucho más controlada, sin concentrar la tensión en un punto específico. La diferencia es crucial. La resistencia de la ventana redonda es superior, y si se produce un fallo, la despresurización es más gradual, dando tiempo a la tripulación para reaccionar y minimizar las consecuencias. Existen numerosos informes de accidentes aéreos donde la forma redonda de las ventanas jugó un papel fundamental en la prevención de tragedias. En muchos casos, se produjeron grietas o impactos, pero la forma curvada de la ventana evitó una rotura catastrófica, permitiendo un aterrizaje de emergencia seguro. Estos incidentes, aunque no siempre públicos, son un testimonio silencioso del ingenio que salvó incontables vidas. Explosión. Esa es la palabra que mejor describe lo que sucedió. La ventana cuadrada, incapaz de resistir la presión, se desintegró, provocando una descompresión catastrófica. Miles de pies de altura, y de repente, el aire se escapaba a una velocidad aterradora. La tragedia era inevitable. Pero imagina ahora la misma situación, pero con una ventana redonda. La forma redonda distribuye la presión de manera mucho más eficiente. Piensa en ello, la fuerza se dispersa uniformemente a lo largo de la curvatura, evitando puntos débiles donde la presión se pueda concentrar y generar grietas. Una grieta en una ventana redonda, a diferencia de una cuadrada, es mucho menos probable que se propague rápidamente y cause un fallo catastrófico. Es la diferencia entre la supervivencia y un desastre. Así que, la próxima vez que mires por la ventanilla de un avión, aprecia esa forma aparentemente simple. No es solo una cuestión estética, es un testimonio del ingenio humano, una lección aprendida de tragedias pasadas, una solución elegante a un problema potencialmente mortal. Una forma geométrica, aparentemente insignificante, que ha salvado, y continúa salvando, miles de vidas. Es la prueba de que incluso los detalles más pequeños pueden marcar una diferencia enorme. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la importancia de la forma de las ventanas de avión. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué otras curiosidades de la aviación te gustaría que exploremos?